Buenas tardes, mi nombre es Soyapo Operaciones Meraz. A continuación voy a realizar la actividad correspondiente al bloque T, en la que se asignaron 4 casos. Me voy a dirigir específicamente a cada caso. En un primer momento me voy a referir al caso número. El día 10 de julio del 2024, aproximadamente a las 17 horas con 5 minutos, una patrulla militar realizaba un patrullaje preventivo en la colonia Santa Teresa. Los militares observaron que un sujeto entregaba a otro un objeto y este último le entregaba a cambio dinero. Al advertir la presencia de la patrulla militar, ambos sujetos huyeron, siendo interceptados posteriormente. Uno se conoce como Saúl, a quien se le encontró 23 porciones de material vegetal y $100 en efectivo, mientras que al segundo, también conocido, que se llama Carlos, se le encontraron 3 porciones de material vegetal. Las pruebas de campo y posteriormente las pruebas físico-químicas determinaron que el material correspondía positivo a marihuana. Durante dicha vista pública declararon el cabo Lorenzo y los agentes Alfredo y Omar, quienes explicaron el procedimiento realizado y dicha cadena de custodia. También declaró el perito Juan, quien explicó la prueba físico-química practicada en dicha sustancia. Anteriormente a los hechos, a Saúl se le adecua el delito de tráfico ilícito previsto y sancionado en el artículo 33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, esto en su calificación jurídica. Y respecto a Carlos, la calificación debe realizarse con mayor cautela, debido a que la guía acredita que tenía 3 porciones de marihuana y que participó en el hecho observado por dichos militares, pero no proporciona el peso exacto de dichas porciones, ni establece expresamente que Carlos fue quien recibió la droga o quien la entregó. En este caso me voy a referir a la acción penal respecto a Saúl. En un primer momento me voy a referir a la tipicidad objetiva, pues si bien el delito de tráfico ilícito sanciona las conductas relacionadas con la distribución y la comercialización de sustancias ilícitas, en este caso existen varios elementos que vamos a valorar conjuntamente, los cuales van a permitir establecer la finalidad del tráfico. En un primer momento Saúl tenía 23 porciones de material vegetal, asimismo la sustancia resultó ser positiva a marihuana. También tenía $100 en efectivo y también la prueba pericial confirmó la naturaleza de la sustancia. Asimismo, la cadena de custodia fue explicada por los agentes y por el perito. Si bien la jurisprudencia salvadoreña ha señalado o ha establecido que para diferenciar la simple posesión de la conducta vinculada al tráfico debe considerarse las circunstancias tanto objetivas que rodean el hallazgo como la cantidad, la forma de prestación, lugar y demás elementos periféricos. Asimismo, también me voy a referir a la tipicidad subjetiva, la cual la conducta fue realizada dolosamente, pues si bien Saúl conocía que tenía bajo su dominio una sustancia ilícita y actuó voluntariamente dentro de una dinámica de intercambio. Asimismo, también me voy a referir a lo que es la autoría, si bien Saúl debe responder como autor directo, en tanto tuvo dominio de la conducta, asimismo la ejecutó y fue encontrado directamente en posesión de la sustancia. Asimismo existe la antijuricidad, la cual la conducta es antijurídica porque es contraria a una prohibición expresa de la legislación penal, especialmente debido a que afecta el bien jurídico protegido por los delitos relacionados con la droga, especialmente a la salud pública. Me voy a referir a lo que es la culpabilidad. Si bien en los hechos planteados no existe ninguna circunstancia que permita afirmar que Saúl actuó bajo una causa de imputabilidad, error invisible, medio insuperable u otra causa exclusiva de culpabilidad, por lo tanto, podía comprender la ilicitud de sus autos o hechos. Asimismo, me voy a referir a lo que es la pena. Si bien el artículo 33 de la Ley Reguladora a las Actividades Relativas a las Drogas establece que el tráfico ilícito tiene una pena de prisión de 10 a 15 años. La acción penal respecto a Carlos se acredita que llevaba 3 porciones positivas de marihuana. Por tanto, existe lo que es posesión o tenencia, la cual está regulada en el artículo 34 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas. Si bien para atribuirle lo que es tráfico ilícito sería necesario demostrar que su conducta encaja en alguna de las modalidades previstas en el artículo 33 de la misma ley, o que en su defecto o su posición tenía una finalidad específica de tráfico. Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que no basta que la mera posesión para concluir automáticamente que existe la finalidad de tráfico, pues si bien debe existir un elemento adicional que permita inferir que permite inferir razonablemente dicha finalidad. Por lo tanto, este tribunal falla de la siguiente manera. Condena a Saúl en calidad de autor directo por el delito de tráfico ilícito previsto y sancionado en el artículo 33 de la Ley Reguladora para las Actividades Relativas a las Drogas. Asimismo, impóngase la pena correspondiente dentro del marco legal
de 10 a 15 años de prisión conforme a los criterios. Asimismo, respecto a Carlos, no se condena por el delito de tráfico ilícito, por no haberse acreditado suficientemente su participación en dicha actividad de tráfico. Asimismo, respecto a Carlos, califíquese definitivamente como posesión y tenencia regulado en el artículo 33 de la misma ley, determinada conforme al peso de sustancias establecidos en la prueba pericial, dato que no aparece específicamente en la guía. Voy a seguir con el segundo caso. El señor Romero dejó estacionado su vehículo marca Toyota Corolla año 2019 mientras realizaba un trámite en la alcaldía municipal de San Salvador. Al regresar comprobó que el vehículo había desaparecido. Posteriormente, los agentes Byron y Christian localizaron un vehículo con las mismas características denunciadas. El automóvil se encontraba siendo desarmado por un grupo de sujetos quienes huyeron al observar la presencia policial y únicamente se capturó al señor Julián. Según los registros policiales, el señor Julián formaría parte de una banda dedicada al hurto o robo de vehículos. Sin embargo, ese dato no constituye por sí mismo una prueba de que él haya cometido el hecho en concreto. Si bien esta calificación se adecua al delito de desarme de vehículos automotores, tipificado y sancionado en el artículo 214 literal G del Código Penal, en el cual dicha disposición sanciona a quienes sustraigan partes o piezas de un vehículo automotor pertenecientes a otra persona sin apoderarse del vehículo como tal, con propósito de obtener un provecho. También me voy a referir a lo que es la tipicidad objetiva, en la cual se encuentra acreditada que el vehículo pertenecía al señor Romero. Asimismo, el vehículo fue encontrado desarmado. También Julián fue el único capturado y los sujetos que se encontraban en el lugar huyeron ante dicha presencia policial. Si bien la participación de Julián es el hecho que Julián haya sido encontrado en el lugar constituye un indicio, pero el tribunal debe determinar si es indicado, unido a los demás elementos probatorios. Asimismo, si es suficiente para afirmar que participó personalmente en el desarme. Si bien la antijuricidad y la culpabilidad es el desarme de un vehículo ajeno sin autorización y con propósito de obtener provecho, el cual es contrario a dicho ordenamiento jurídico. Asimismo, estos elementos no son suficientes para condenar a Julián, si bien previamente no se acredita que realizó o participó en dicha conducta. Asimismo, también me voy a referir a una acción civil. Claro, al no haberse acreditado con certeza la responsabilidad penal de Julián, tampoco pudiese atribuírsele una responsabilidad civil derivada de un hecho. Claro, no dejemos en ningún lugar que eso no significa que el señor Romero no tenga derecho a reclamar los daños ocasionados por el vehículo, sino únicamente que con la prueba presentada en este proceso no puede atribuírsele una obligación civil al señor Julián. Por lo tanto, este tribunal falla, declárese acreditada la existencia de un hecho compatible con el delito de desarme de vehículos automotores, tipificado y sancionado en el artículo 214 literal G del Código Penal. Asimismo, absuélvasele a Julián de responsabilidad penal por no existir pruebas suficientes que permitan establecer, más allá de toda duda razonable, que participó directamente en el desarme. Asimismo, absuélvasele al señor Julián de la responsabilidad civil derivada de ese proceso. Continuar con el caso número 3. Ricardo actuó como vendedor celebrando varios contratos de compraventa respecto del mismo inmueble con 3 personas diferentes: María, Roberto y Florena. Las operaciones fueron realizadas los días 8, 9 y 10 de julio del 2024, respectivamente por la misma cantidad a los 3, la cual es la cantidad de $40,000 de los Estados Unidos de América a cada una de las personas. La compraventa la realizó con María, la cual fue inscrita en el registro de la propiedad, mientras que a Florena descubrió posteriormente que el inmueble ya había sido vendido e intentó comunicarse con Ricardo sin obtener una respuesta. Pues durante la investigación estableció que Ricardo había vendido el mismo inmueble a 3 personas. Las 3 víctimas lo reconocieron y fueron incorporados los testimonios de las compraventas y el informe de registro. Estos hechos mencionados se adecúan a la calificación jurídica de estafa, en el cual está previsto y sancionado en el artículo 215 del Código Penal. Pues si bien la jurisprudencia salvadoreña identifica como elementos esenciales la estafa, las cuales son el engaño, error de víctima, disposición patrimonial, perjuicio patrimonial, provecho injusto, dolo o ánimo de lucro.
Asimismo, también vamos a contar con la tipicidad objetiva, la cual fue el engaño, pues Ricardo presentó como disponible un inmueble. Dicho inmueble, el cual ya había sido celebrado con una compraventa anterior. Asimismo, al celebrar nuevamente contratos de compraventa, creó en las víctimas la apariencia de que podían ser dueñas legítimamente de dicho inmueble, aunque no fuera así. Asimismo, también existe el error, pues en este caso, Roberto y Florena actuaron bajo la creencia que Ricardo podía venderles legítimamente el inmueble. Asimismo, también tenemos una disposición patrimonial, la cual tanto Roberto como Florena entregaron lo que son $40,000 de los Estados Unidos de América, como consecuencia de las respectivas compraventas. También a ellos se añade lo que es el perjuicio patrimonial, el cual cada uno sufrió una disminución patrimonial de lo que son $40,000 de los Estados Unidos de América al entregar dicha cantidad sin obtener jurídicamente el inmueble adquirido. También existe el provecho injusto, pues Ricardo recibió el dinero por ventas posteriores de un inmueble que ya había sido vendido. Asimismo, también me voy a referir a lo que es una tipicidad subjetiva, la cual fue una conducta dolosa, pues ya que no estamos ante un simple incumplimiento contractual sobrevenido, pues estamos ante unos hechos acreditados que demuestran que Ricardo vendió el mismo inmueble a 3 personas diferentes. Asimismo, también me voy a referir a lo que es la participación, pues si bien Ricardo actuó como autor directo, pues personalmente él fue quien realizó la venta y recibió dicho dinero correspondiente. También existe, ante los hechos anteriormente mencionados, lo que es el concurso real, los cuales se considera que existen 2 delitos de estafa, correspondientes a los perjuicios ocasionados a quienes son Roberto y Florena. Si bien el artículo 41 del Código Penal establece que existe concurso real cuando mediante 2 o más acciones u omisiones se cometen 2 o más delitos que no son sancionados. Asimismo, también existe lo que es una antijuricidad. Si bien la conducta no es formalmente antijurídica, porque Ricardo realizó los actos dirigidos a obtener un beneficio patrimonial de engaño. Por lo tanto, se podría decir que formalmente no es tan antijurídica, si bien existe una culpabilidad. Claro, Ricardo tenía la capacidad de comprender la ilicitud de sus actos o de su conducta al actuar conforme a derecho. Anteriormente a todos los hechos mencionados y a todo establecido, la culpabilidad, la antijuricidad y todo eso, existe la pena, la cual en el artículo 215 del Código Penal establece que la estafa es una pena de 2 a 5 años de prisión, pues al existir 2 delitos, en el cual se da lo que es un concurso real, deberá individualizarse la pena correspondiente a cada uno y aplicarse las reglas del concurso real. Por tanto, sí existe lo que es una acción civil. Claro, la acción civil correspondería a que Ricardo tendría que entregarle lo que son $40,000 tanto a Roberto y a Florena. Por todos los anteriormente expuestos, este tribunal falla. Declárese responsable penalmente a Ricardo como autor directo. Asimismo, declárese que cometió los delitos de estafa previstos y sancionados en el artículo 215 del Código Penal. También declárese que ambos delitos concurren realmente conforme al artículo 41 del Código Penal. Impóngase de las penas correspondientes a cada delito conforme a las reglas de individualización y concurso. Condénese a Ricardo a responder civilmente de forma directa por los perjuicios ocasionados tanto a Roberto y a Florena. Asimismo, ordénese la restitución de las cantidades patrimoniales efectivas. Me voy a referir a lo que es el caso número 4. Rogelio, un señor de 65 años de edad, se encontraba en su vivienda cuando observó que un joven dejó su vehículo estacionado frente a la acera de su casa y se dirigió hacia la universidad. Posteriormente, Rogelio salió de su vivienda portando un cuchillo. Después se escucharon 4 explosiones y Raúl fue el que observó que Rogelio regresaba a su vivienda. El vehículo apareció con 4 llantas pinchadas y con cortes provocados con un cuchillo. Pues si bien horas después Raúl le informa al propietario del vehículo, el cual es Víctor. A Víctor le informa que había sido Rogelio
quien había ocasionado dichos daños. Víctor denunció el hecho y posteriormente declaró él y los agentes policiales. Raúl no compareció ante dicha vista pública debido a que se encontraba fuera del país, por lo tanto la fiscalía presidió su declaración. Los hechos antes mencionados se adecúan a la calificación jurídica por los delitos de daños previsto y sancionado en el artículo 121 del Código Penal. Si bien este artículo sanciona a quien con propósito de ocasionar perjuicios, destruya y inutilice, haga desaparecer o distorsione total o parcialmente una cosa ajena, la cual asimismo me voy a referir a lo que es la tipicidad objetiva. Si bien es el objeto material, es el vehículo perteneciente a Víctor. La conducta atribuida consiste en cortar las 4 llantas mediante un cuchillo, pues ocasionando que se quedara completamente inservible. Asimismo también me voy a referir a lo que es la valoración de la prueba testimonial, la cual Raúl fue quien observó las circunstancias directamente relacionadas con el hecho y posteriormente comunicó a Víctor que Rogelio había sido el responsable, si bien Raúl no declaró personalmente durante dicha vista pública. Lo único que Víctor, por tanto, solo transmitió al tribunal una información que conocía a través de Raúl, la cual se trataba de un carácter referencial. Pues si bien conocemos de que dicha prueba pues, es de carácter referencial. Si bien la jurisprudencia salvadoreña admite que la prueba testimonial de referencia, claro, puede ser valorada en determinadas circunstancias, pero exige especialmente cautela como una regla. Debe encontrarse corroborada por otros elementos que tienen que ser probatorios. Siguiendo, me voy también a referir a lo que es la antijuricidad. Rogelio no tenía ningún derecho sobre el vehículo de Víctor que le permitiera dañarlo. Asimismo, existe la culpabilidad. Claro, Rogelio era una persona de 65 años, pero la edad indica que no constituye por sí misma una causa de imputabilidad. Si bien no se acredita que padecía de ninguna alteración que le impidiera comprender la ilicitud de su conducta, de sus autos. Por tanto, expuesto a esto, él podía comprender deliberadamente que las llantas del vehículo ajeno era ilícito. Él tenía la noción de los hechos y él podía actuar conforme a dicha comprensión. Asimismo, también se le atribuye una participación. Claro, Rogelio optó como autor directo, pues fue la persona a quien se le atribuye materialmente la realización de los cortes, si bien a él se le adecua una pena, la cual está establecida en el artículo 221 del Código Penal, el cual establece que una pena es de 6 meses a 2 años de prisión. Si bien existe una acción civil que de carácter reparatorio, pues Víctor fue quien sufrió el perjuicio económico por las 4 llantas de su vehículo que fueron inutilizadas. Por ello, Rogelio deberá responder civilmente de manera directa por los años acreditados, particularmente por lo que son los costos de las llantas, gastos necesarios u otros daños materiales que se dieron debido a esto. Por lo tanto, ese tribunal falla. Declárese responsable penalmente a Rogelio como calidad de autor directo. Asimismo, declárese que se le atribuye el delito por daños previsto y sancionado en el artículo 221 del Código Penal. También impóngasele una pena correspondiente de 6 meses a 2 años de prisión. También, por último, condénese a Rogelio a responder civilmente de forma directa por los daños materiales ocasionados en vehículo de Víctor.